Boombox. En este nuevo episodio de Banqueras, un podcast donde celebramos la influencia del liderazgo femenino en el ámbito financiero, hoy conversaré con dos Natalias extraordinarias. Una, Natalia Serna, vicepresidenta de Estrategia y Cobranzas de Tuya. Como hombres, ¿qué tenemos que hacer diferente? Yo escuchaba en alguna charla a David Escobar de Confama y decía, es que a nosotros nos enseñaron esta masculinidad nueva o esta masculinidad de este momento, enséñennos. Y la otra, Natalia Guerrero, secretaria general de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y ve en algunas ocasiones a la mujer en un municipio categoría 6 que maneja su tienda, pero realmente no tuvo la formación para identificar cómo mejor dar la venta de sus productos, cómo te tienes que empoderar, cómo tienes que manejar tu plata. Ambas han roto barreras y han marcado un antes y un después en sus respectivos campos. Por eso, en esta ocasión, me sumergiré en sus historias personales y profesionales, explorando cómo la educación ha sido un pilar fundamental en sus vidas y el impacto de sus roles en el sector financiero. Acompáñame a tener esta conversación inspiradora sobre los desafíos, triunfos y la visión de estas líderes que están redefiniendo el panorama financiero en Colombia. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el capítulo de hoy de Banqueras me acompaña en la camiseta Mary Paley Marshall. ¿Quién es ella? Es una mujer inglesa quien fundó, una de las fundadoras de la Facultad de Economía de la Universidad de Bristol y fue una de las primeras 5 mujeres que logró entrar a estudiar en la Universidad de Newham en Cambridge, pero no se graduó por ser mujer. Logró hacer el examen, pero no pudo graduarse. Pero a pesar de eso, después con su esposo logró fundar la Facultad de Economía de la Universidad de Bristol y es una de las mujeres más influyentes en la historia de la economía y por eso con ella quiero saludar a dos Natalias que me acompañan hoy, Natalia Serna y Natalia Guerrero. Bienvenidas, mil gracias por estar aquí en Banqueras. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Hay una cosa que, además del nombre que tienen ustedes en común, y es que las dos plantean que la educación ha sido fundamental para sus vidas y digamos como que un punto de quiebre en lo que ha sido su desarrollo personal. Y quizá empiezo por ti, Natalia Serna, sobre que tú tienes una anécdota de que en tu familia la gente realmente más que estudiar empezaba a trabajar en lo que le diera una rentabilidad y que le diera plata para vivir. Y tú eres una de las pocas de tu familia que empezó a estudiar. Así es. ¿Cómo fue ese cambio en la familia, que además es muy importante y una gran evolución? Sí, además creo que como tú lo dices, de ahí en adelante hay una generación de mujeres que están acercándose a su vida profesional muy bonita. Pues mira, venimos de una familia no con muchos recursos, muy emprendedora, ganaderos, carnicerías, negocios, marinillos, entonces muy emprendedores y pues lo que en ese momento era importante era pues ir a trabajar para tener los recursos para la familia. Para mí fue importante desde muy chiquita salir de ese entorno y saber que había otra posibilidad diferente. Y creo que lo que influenció eso fue pues mis papás, pero además el colegio. Yo te diría que las bases que me dio el colegio para entender que hay otras oportunidades, que hay otra mirada, que hay otra manera de ver el mundo es súper importante. Y por mi propia historia, te digo, la educación no solo cambia una vida, sino que cambia un entorno, cambia una familia y además genera, como te decía, la capacidad de que otros vean las posibilidades que hay y al final es un círculo virtuoso muy bonito. Entonces, para mí la educación, si bien no te asegura el éxito del 100%, sí te disminuye las probabilidades de no tenerlo y te da una mirada muy diferente del mundo y de las posibilidades. Entonces, para mí la educación es fundamental en la sociedad. Y Natalia Guerrero, en tu caso, tus papás, tú mencionas, digamos, en tu historia de vida que tus papás lo que les dejaron a ustedes en tu casa precisamente fue la educación y que para ellos siempre fue fundamental, precisamente por eso que dice Natalia Serna, que cambia entornos, cambia vida y pues genera un futuro muy importante.
Sí, es que la educación transforma las familias, transforma la sociedad. Mis papás se fueron muy jóvenes, papás, entonces ellos desde el principio nos inculcaban mucho la importancia de hacer un cambio. Si aprendes, si sabes, puedes tener las herramientas suficientes para llegar donde quieras. Mi papá y mi mamá jamás nos decían, tienes que hacer esto o estudiar lo otro. De hecho, fueran súper amplios en lo que quisiéramos hacer, pero la educación era fundamental y sabíamos realmente el esfuerzo que hacíamos por estudiar. Incluso cuando llegamos a la universidad, mi papá era el único que trabajaba, mi mamá pues tenía toda la labor del hogar, que era gigante, y estar con nosotras. Entonces, llegar y contar con pagar 3 universidades, el colegio de mi hermanito, pero que esto era tan importante porque era nuestro futuro. Y hoy, cuando ya todos estamos grandes, graduados, vemos realmente lo importante que fue hacer eso, siempre acompañados de la lectura, pero que fuéramos felices. Siempre era nuestra responsabilidad, que hiciéramos lo que realmente nos apasionaba, y creo que por eso lo veo como el pilar de la formación de mi familia. Claro, Natalia Serna, en el caso tuyo, tú dices el colegio era fundamental y tú fuiste en un colegio mixto, sí, pero solo había 5 mujeres, sí, el resto eran hombres. Sí. ¿Por qué había más hombres que mujeres en tu colegio cuando estabas chiquita? No te sabría decir por qué, pero la realidad es que todo el colegio, que fue en el mismo, el primario y bachillerato fue en el mismo colegio, siempre la mayoría era hombres y poquitas mujeres. Entonces, incluso mi relacionamiento siempre desde chiquita ha sido muy rodeada de hombres, muy rodeada más de hombres que de mujeres. El relacionamiento ahorita también en la vida laboral también. Entonces, empecé a trabajar en el sector real, en manufactura, hombres y la única mujer. No te sabría decir por qué el colegio fue así, pero durante todo el tiempo, los 11 años que estudié, siempre fue más o menos en esa proporción, 25 hombres y 5 mujeres, muy poquitas. O sea, ¿y a ti eso cuando estabas chiquita te parecía extraño? ¿O nunca lo hiciste consciente? Nunca lo hice consciente, creo que porque así empecé mi colegio, entonces para mí fue normal, y ha sido normal toda la vida estar rodeada de más hombres que de mujeres. No me parecía extraño, creo que hizo parte de toda mi vida y lo sigue haciendo. Entonces no sé la razón, pero tampoco pues me parecía un tema extraño en ese momento. Ok. Sí. Hoy valoro mucho, ¿sabes? Valoro mucho. No tengo hijos, por una decisión no vamos a tener hijos, pero a veces pienso, si los tuviera, quisiera que mis hijos estuvieran en un colegio mixto. Creo que te prepara para la realidad de la vida. Entonces, hoy digo, qué rico que mis papás decidieron que estudiara en un colegio mixto, y pues poder aprender ese relacionamiento y esas dinámicas y esas diferencias entre hombres y mujeres desde chiquita. Ahorita entramos a hablar de la decisión de no tener hijos, que esa es una decisión que nos toca a las mujeres en el mundo laboral y en la vida. Natalia Guerrero, en tu caso, tu casa, ¿cómo estaba conformada? Para saber cómo era esa relación mujeres, hombres y demás. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos 4, 3 mujeres y mi hermanito, que ya no es hermanito, pero siempre lo seguirá siendo, el niño. Entonces, en mi casa éramos 4 mujeres, 2 hombres. Y pues eso sí cambia total la dinámica, porque pues para mí hombre, mujer era siempre por igual. De hecho, mi papá y mi mamá siempre nos impulsaban mucho, como sin tener mucha claridad sobre la diferencia, sino más bien sobre las capacidades y hacia dónde íbamos a ir. Sin embargo, mi mamá siempre ha sido una total empoderada, en donde decía, no, ustedes tienen que ser fuertes, tienen que seguir, siempre tener que plantear su posición, y eso creo que influyó mucho también en nuestra formación, ¿no? Entonces, estudié en un colegio tradicional, femenino, no mixto. Entonces, llegar a la universidad fue una experiencia que tampoco fui consciente de ella, porque nunca yo analicé que habían colegios mixtos y que yo no me estaba relacionando con hombres. Eso no estuvo en mi cabeza, sino cuando llego a la universidad, y entonces uno empieza a afrontar cosas como empezar a hablar con niños, y eso es algo que uno cree que es súper normal, pero no. O sea, empezar a tener otras dinámicas y todo, empezar a perder la pena, es diferente cuando tú te paras en una exposición en el colegio enfrente de solo niñas y llegas a la universidad ya adolescente, joven, y empiezas a tener otro tipo de relacionamiento. Creo que eso es importante, que se siga formando y se siga fortaleciendo, en donde cada uno pues tenga la seguridad para hablar independientemente del género donde esté, y eso creo que
fue en mi familia en gran parte lo que nos ayudó. Y sabes que creo que sí da seguridad, me gusta lo que tú mencionas, porque también yo me enfrenté a que los niños me hicieran bullying o me molestaran desde chiquita, y pues todo el tiempo al final bromas diferentes, un relacionamiento diferente. Sí creo que en el camino te enseña cómo es esa dinámica, Claro. cómo es la dinámica y cómo es el relacionamiento que se tiene entre hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces sí creo que esa palabra me gusta, y es, sí genera seguridad, te prepara además para lo que sigue. Pero mira que en el caso tuyo, que es un colegio mixto, tú estuviste con muchos más niños que niñas, pero ese ratio, digamos, se mantuvo a nivel laboral. O sea, cuando ya creciste, después de la universidad, ahora que trabajas, ¿se mantiene que son más hombres que mujeres en tu caso? En este momento específico de la vida no, pero por ejemplo mi primera experiencia laboral, que fue en el sector real, en manufactura, mi grupo primario eran tal vez unos 6 hombres y yo era la única mujer. Entonces hasta ahí se mantuvo. Cambia un poco en la compañía en la que estoy en este momento, en compañía de financiamiento tuya, porque es una compañía que orgánicamente ha tenido más o menos ratios de 70% mujeres, 30% hombres, en toda la escala de la compañía. ¿Pero porque lo decidieron así? Comité directivo. ¿Conscientemente dijeron queremos hacerlo así, o se fue dando? Ha sido un crecimiento orgánico, o ha sido una dinámica orgánica, no ha sido una decisión. Okay. Y hoy, en todos los niveles, el comité directivo, incluso la junta directiva, es mayoría mujeres. 68, a pesar de que las juntas 70. directivas son mayoría hombres. En la junta directiva tenemos un nivel importante, no es mayoría, tenemos 33% de mujeres, que eso ya está muy por encima del ratio normal, que es más o menos del 20 cuando es muy bueno. Entonces, solamente hasta este momento de mi vida me relaciono más con mujeres que con hombres. Y qué bueno que está en el sector financiero. Sí, así es. Eso es un gran orgullo. Trabajar en esta compañía por eso. Natalia Guerrero, tú trabajas en la Superintendencia Financiera y has trabajado en el sector público principalmente como abogada, porque en el sector financiero hay muchos abogados. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia en el sector público? Porque Natalia Serna nos cuenta, bien, en el sector real yo tenía más hombres, acá en el sector financiero pues esto ha cambiado un poco, pero el sector público, en tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? Bueno, cuando yo ingresé al sector público, que fue recién saliendo de la universidad, ya se empezaban a ver discusiones sobre equidad de género, paridad, y ya habían referentes de ministras mujeres o directoras, no tantas, pero sí ya había algún camino trazado para el resto, y creo que eso ha sido fundamental también para el desarrollo y para que nos empoderemos como mujeres para crecer. Sin embargo, pues todavía queda un gran reto. Todavía uno encuentra que la gran mayoría de los jefes o de los directores de las entidades o de diferentes posiciones todavía son hombres, pero creo que las mujeres cada vez empezamos a tener mayores facilidades de acceso por competencias, porque ya el tema no se da tanto solamente en el nivel de género, sino también de las competencias y cómo tú lo puedes hacer, pero sigue siendo un reto, y un reto no solamente para las cabezas de las organizaciones, sino también para entender el entorno de todas las funcionarias públicas que estamos en el sector. Y tú dices todavía que hemos avanzado, pero que todavía falta mucho. Sí, mucho. Y eso les quiero preguntar, ¿qué falta? O sea, porque sí es cierto que nos sentimos que hemos avanzado enormemente, que tenemos mucho más protagonismo, que estamos ahí en las discusiones, pero todavía falta. ¿Qué nos falta, Natalia Serna? Yo te diría, seguir como con el ímpetu que tenemos en la búsqueda de esa paridad de género, de entender que más allá de cuotas, que personalmente a veces me parecen hasta irrespetuosas si se quiere, sino por capacidades, creo que vamos avanzando, y como mujeres tenemos el reto de seguir demostrando, de seguir parándonos fuerte, como decías ahorita, de seguir mostrando nuestras posiciones y nuestras capacidades, y que los hombres también hagan parte de esto, ¿sabes? Creo que esto no es un problema de mujeres, es de sociedad. Entonces creo que también los hombres tienen una oportunidad de participar con nosotros en esto de, como hombres, ¿qué tenemos que hacer diferente? Yo escuchaba en alguna charla a David Escobar de Confami y decía,
es que a nosotros nos enseñaron esta masculinidad nueva o esta masculinidad de este momento, enséñennos que queremos participar ahí también, eso es muy bonito. Entonces, claro, qué belleza. Ajá, entonces qué rico eso, qué rico que los hombres genuinamente quieran también participar y venga que como problema de sociedad o como asunto de sociedad también participamos para cerrar esa brecha. Yo te diría que hay responsabilidad como de los dos géneros, es seguir nosotros demostrando las capacidades, seguir creyéndonos que es posible y mostrándonos así, y los hombres también hacer parte de este reto. El sector público, yo digo, ha avanzado mucho más que el del sector privado en este sentido, y porque las discusiones se empezaron a plantear mucho antes. Pero entonces, ahora que tú planteabas todo lo que nos falta, Natalia Guerrero, quiero preguntarte a ti eso, ¿qué nos falta? Mira, yo creo que nos falta entender que no tenemos que ser iguales en todo, hombres y mujeres. Hay dinámicas distintas y tenemos que abrir oportunidades para que, así como las mamás tenemos que ir al pediatra, los papás también. Y me alegra cuando llegan los papás de mi oficina y parte del equipo y me dicen, oye, Natalia, tengo que ir a la entrega de notas, es el primer día del niño en el colegio, y lo veo y le digo, claro que sí, tienes que ir, es igual de importante. Y en donde empecemos a identificar que todos nos respetamos, nos escuchamos y que entendemos que todos hacemos parte de una familia, que si tú tienes bienestar, eres productivo, eres feliz y entiendes el sentido de construir país, y más en el sector público, en donde realmente es un trabajo fuerte de sacrificio, de concesiones, porque todos estamos pensando en algo más allá, y es la construcción de país. Entonces, si lo hacemos en equipo, podemos entender la diferencia. Hay sensibilidades que tenemos las mujeres que los hombres no, y eso no nos hace ni mejores ni peores, sino que simplemente nos hace diferentes, y escucharlos a ellos. Y también es muy bonito cuando uno encuentra líderes en las organizaciones que cree en las mujeres y que no ve como un reto que seas mujer y que tengas también una familia y que tengas que hacer muchas cosas a la vez, sino que por el contrario, vamos a hacerlo juntos, vamos a crecer todos en conjunto y se puede. Entonces creo que eso hay que seguirlo trabajando mucho más. Como hay que seguirlo trabajando mucho más y todavía nos falta por llegar a las mujeres, y tú mencionabas una palabra, si hay un tema común, y es que consideramos muchas veces que trabajar, la familia, pues hay que hacer sacrificios, y que la vida y lograr este éxito profesional requiere de sacrificios. Y tú, Natalia Serna, decías, o consideras que el sacrificio es pues que aprendiste desde muy niña que el sacrificio pues es necesario para poder ser exitoso. ¿Por qué? Mira, yo desde chiquita estudié y era deportista de alto rendimiento, era gimnasta olímpica. Ay. Yo quería ser gimnasta olímpica. Era la época de Nadia Comaneci, sí, que claro, todas queríamos ser todas ella. Queríamos ser, pero requiere valentía. Claro. Claro, me acuerdo mi mamá cuando estaba con el entrenador, estaba en la selección Colombia y el entrenador era un japonés, y entonces, claro, su disciplina y la manera como nos formaban, mi mamá decía, no, ni siquiera puedo escuchar esto. Mi mamá decía, ni siquiera puedo escuchar lo que le dicen a mi hija, esto no puede ser. Entonces, sí creo que hay un tema de valentía, pero eso me enseñó la disciplina, número uno. Creo que el deporte en general te enseña disciplina, pero además para llegar al nivel deportivo donde llegué, que hubiese esperado que fuera más, pero por diferentes razones no lo logré. Pero en ese momento entonces tenía que entrenar todos los días, de tal vez 7 de la mañana a 12 del día. A las 12 me recogía el transporte para empezar clase en el colegio a la 1:30, a veces con las manos peladas de las barras asimétricas, pero entonces hay que entrenar y hay que estudiar. Al final, mira que mucho de ese tiempo mío en el colegio fue entre esas dos, y no me estoy quejando ni mucho menos, de hecho lo valoro, pero al final era un sacrificio de tiempo, era un sacrificio de mis papás, de llevarme, traerme, era un sacrificio mío de tiempo, de saber que quería hacer estos dos temas. Cuando paso a la universidad, pues tenía que trabajar y estudiar, entonces también, digamos, decía, tú me preguntabas, ¿disfrutas la universidad o qué tanto disfrutaste la universidad? Yo te decía, fue tal vez una relación más transaccional, porque tenía que trabajar y estudiar y tuve menos tiempo de disfrutarla, pero al final eso es lo que me hace hoy ser una mujer exitosa, haber logrado lo que he logrado, abrir camino para otros temas. Entonces sí considero que el sacrificio y que al final tengas que luchar por lo que quieres te hace fuerte, te hace valorar mucho
cada pasito que das. Entonces, por eso decía, el sacrificio es importante. El sacrificio es saber que necesitas dar una milla extra para ganar algo más. Yo lo he visto así en mi vida. Entonces, por eso creo que ese sacrificio te hace grande, te hace fuerte, te hace valorar lo que vas logrando. El sacrificio sin duda es importante, pero ¿será que a las mujeres nos toca sacrificarnos más para poder ser exitosas, Natalia Guerrero, o no tiene nada que ver? Realmente a todos nos toca por igual. No, yo sí creo que tenemos una cuota extra. Sí, una cuota extra. Primero porque nos exigimos, segundo porque estamos intentando hacerlo todo. Entonces, yo soy mamá. Así que intento más que sé que tengo que dar una milla extra. Entonces, por ejemplo, si tengo miles de retos en mi casa, el niño le entrega de notas, el otro chiquito tal cosa, o se enfermó, y no pasé la noche muy bien, pero al otro día tengo que llegar, trabajar y de golpe salir de la oficina, acostar a los niños, y no porque mi esposo no lo haga, porque él es maravilloso y somos un equipo total en esto, sino que uno siente que sí tiene que estar. Hay ciertas cosas que sentimos las mamás aparte, y también en general las mujeres tenemos distintos retos a nivel profesional, y donde hemos tenido que sí demostrar nuestras posiciones con mayor firmeza en algunas ocasiones, y eso sí se ve mucho en los diferentes ámbitos laborales. O sea, a veces uno llegan y le empiezan a hablar como duro y no, o sea, esto no se trata de hablar duro, se trata de criterio y conocimiento técnico dependiendo. Entonces yo sí creo que nos toca tener mucha fuerza también para continuar y para seguir, y sí tenemos una carga extra. Creo que nos gusta, tú lo decías, es que no nos gusta renunciar. Queremos hacerlo todo, y es verdad, pues, ¿qué necesidad tienes de estudiar y trabajar? No, pues, uno porque lo necesito, otro porque me gusta, pero ¿por qué quieres entrenar tan duro y también estudiar? Pues porque quiero ser deportista y además también quiero formarme profesionalmente. Entonces, creo que además nos gusta retarnos. Entonces, nos gusta como explorar como todas esas capacidades y no renunciar y decir, sí somos capaces, adelante. Creo que también es muy de nosotras. Sobre decisiones y lo que mencionaba Natalia Guerrero, de los hijos, las mamás, ese es un tema que siempre sale a colación cuando uno habla con las mujeres que trabajan. Siempre. Es como algo que está, una impronta que está en nosotras de vamos a ser mamás, no vamos a ser mamás, y lo que implica eso para nuestra vida laboral. Parece un tema repetitivo, pero nunca lo es, porque hay muchas discusiones alrededor del tema. Y tú decías, Natalia Serna, que tú tomaste la decisión de que no, y que tomaron en tu casa la decisión de que Así no es. iban a ser papás. ¿Por qué? Así es. Mira, yo llevo 13 años de casada con mi esposo Fabio, y tal vez al inicio de nuestra relación no lo teníamos así de claro. De hecho, hubo un tiempo donde estuvimos en búsqueda de hijos. Creo que nunca en ese momento, cuando estábamos en la búsqueda, fue por un tema de o por mi rol profesional o no. Buscamos, y un momento dijimos, más como una sentada y como una conversación valiente de, ven, hablemos de si queremos. O tal vez estamos siguiendo un camino, el camino tradicional de nos casamos a los 5 años, entonces vamos a tener hijos, ven, conversemos sobre eso. Y tal vez yo le dije, yo no estoy segura de querer tener hijos, y no estoy segura de querer tener hijos porque me siento bien como estoy, porque me siento bien con la vida que llevamos, porque me gusta lo que hago, porque no me imagino pensar en alguien más, en la responsabilidad que tiene. Tal vez le decía, y él lo hablaba con mi mamá, es porque en su momento hay cuestionamientos. Claro. Mi mamá, pero ¿cómo no vas a tener hijos? Te vas a quedar sola. Mi suegra, bueno, en fin. Y yo les decía, puede ser hasta una posición egoísta si se quiere, y es, me siento feliz con la vida que tengo y que me sueño sin hijos. Y fue una conversación con mi esposo, y después de tal vez un par de años, tuvo la experiencia de estar con un compañero que recién tuvo hijo y vivió lo que significa. Me decía, ¿sabes qué? Yo creo que yo tampoco quiero. Yo creo que tampoco quiero esto, porque entonces tenemos un estilo de vida que nos gusta. No, creo que no es esta la vida. Pero nunca lo evaluaste por el tema profesional, Nunca, y dijiste, el hecho de que nunca. yo de pronto sea mamá me va a frenar en la carrera. No, creo que en mi caso no fue así. Okay. En mi caso nunca estuvo en ese momento
el tema profesional o lo que me iba a implicar o los sacrificios o las renuncias que iba a tener que hacer, no. En ese momento nuestra decisión fue más por la vida que tenemos y digamos en lo que creemos y lo que nos gusta de nuestro estilo de vida, que decíamos, no, tal vez no queremos cambiarlo y tal vez no queremos sacrificar parte de eso que tenemos hoy por un hijo, ¿no? Y como te digo, creo que él vivió la historia de tener a alguien muy cercano teniendo un bebé y dijo, uy, no. Eso es lo que dicen que son los hijos de los otros que son el mejor anticonceptivo. Sí, tal cual. Ahí él me dijo, listo, toma la decisión, no vamos a tener hijos. En cambio, Natalia Guerrero, tú sí tienes 2 chiquitos, además chiquitos de 3 y 6 años. Sí. ¿Eso implicó o qué implicaciones tuvo en tu desarrollo profesional? Bueno, como Natalia decía, yo creo que la decisión de tener hijos y cuando lo haces por decisión es buscando de pronto la felicidad. Igual uno no sabe muy bien en qué pasa cuando queda embarazada, o sea, es como un gran mito, ¿no? Y ya hasta que te encuentras con el chiquito es que te das cuenta que la vida realmente cambió. Claro que para mí fueron muchos retos, en especial con mi primer hijo, porque era justo en la etapa en donde venía a crecer y crecer en el sector público no es fácil, es todo un proceso de carrera, de sectores, de conocer la administración, dependiendo cómo tú te enfoques. Entonces, cuando quedé embarazada de mi primer bebé, tuve un embarazo complicado, de alto riesgo, que implicó que estuviera muchos meses fuera de la oficina y que después no lo quisiera dejar, ¿no? Como que me costó tanto el embarazo, digamos que fue un proceso complicado a nivel de salud, que cuando mi bebé llega, yo no lo quería dejar. Pero por el otro lado pensaba en que realmente mi trabajo también me hacía feliz y me hacía feliz seguir apoyando y construyendo país, entonces siempre genera un dilema y sin duda pues también es un momento en donde tú haces un stop, o por lo menos fue en mi caso, a nivel laboral y tomar una posición de pronto más tranquila, hablar con mis jefes y decirles, oye, en ese momento trabajaba en la coordinación de regalías, entonces decía, uy, no, de pronto en este momento no estoy lista para continuar viajando todas las semanas o teniendo unas jornadas muy extenuantes porque tengo un chiquito que requiere en este momento toda mi atención. Pero eso no significó que no pudiera seguir creciendo. De hecho, me dio el impulso para continuar y todavía con más fuerza, porque ahora no solamente quería apoyar a la construcción de un país porque lo creo, sino que también decía, quiero algo mejor para ellos. Y me pareció tan chévere que tuve un segundo y ahí voy, siempre pensando en explicarles a los niños por qué mamá trabaja así, qué es lo que hacemos, pero también me encanta que ellos entiendan qué es lo que pasa con el trabajo de la mamá, qué es lo que estamos haciendo y por qué es tan importante. Y creo que si uno se siente tranquilo y feliz, el tiempo de calidad que pasas con tus hijos es maravilloso. Tú decías, obviamente uno después de ser mamá pues quiere un trabajo más tranquilo para poder estar con el bebé, y las estadísticas muestran que la brecha salarial realmente se amplía entre hombres y mujeres cuando las mujeres son mamás. Claro. Ahí es donde esa brecha se amplía y volverla a cerrar es imposible. Entonces, quiero preguntarte a ti, Natalia Serna, que tienes estadísticas sobre el tema, sobre todavía esas brechas que hay en Colombia, digamos en el sector financiero, de acceso de parte de las mujeres, de las mismas mujeres, solo el acceso al sector bancario, a tener una cuenta, a poder tener un servicio en un banco. ¿Por qué? Sabes que a lo mejor si tú no estás como en el sector o interesado en esos temas, no te das cuenta. Me gustó mucho un podcast anterior que Luz María decía, yo pensé que eso de las brechas de género no existía, pero pues resulta que era yo la que estaba tal vez en otro punto y no me había dado cuenta que eso sí era real y sí era conmigo. Y cuando te das cuenta de esas cifras, entonces desempleo, mujeres al 11, hombres al 8, acceso al crédito 4 puntos por debajo las mujeres que los hombres. Ahorita lo decíamos, en comités directivos, juntas directivas, cuando nos va bien, 20% de mujeres. Entonces mira las brechas tan importantes de género, uno dice, ¿pero por qué? Pero existen. Se han venido cerrando, tú lo decías, en los últimos años creo que ha sido un trabajo importante, pero aún así, todavía mira las brechas en desempleo, acceso al crédito, brecha salarial como lo mencionas.
la participación de mujeres en juntas, en comités directivos. Entonces, eso lo que nos representa es un reto a las mujeres, como lo decía ahorita, y a los hombres de seguir trabajando por cerrar esa brecha. Claro, y esa brecha, y ahí por eso vuelvo al tema de ser mamá, se profundiza ahí. Se profundiza cuando la mujer toma la decisión de hacer una familia, y pues es una cosa muy dolorosa porque el hecho de que nos toque sacrificar, bueno, si quiero tener una familia, ahí ya voy a frenar mi vida laboral, eso un hombre nunca se lo pregunta. Tú que estás en el sector público, Natalia Guerrero, y que has trabajado desde un principio en decir, quiero pues generar políticas que mejoren a la sociedad, ¿qué se podría hacer en ese sentido? ¿Qué se necesita? Porque yo creo que pues muchas cosas se han dicho, pero no se tiene todavía tan clara la respuesta para poder lograrlo. Yo creo que lo primero es trabajar fuertemente en educación, en inclusión. Cuando uno viaja por distintas regiones en el país, se da cuenta que realmente existe una gran diversidad, pero que aún las mujeres siguen en un rezago, no porque están en el hogar sea malo, sino porque no se les ha generado las oportunidades para que puedan tener otro tipo de opción, y eso hace la diferencia, que tú puedas tener la posibilidad de elegir qué camino continúas. Entonces uno llega y ve en algunas ocasiones a la mujer en un municipio categoría 6 que maneja su tienda, pero realmente no tuvo la formación para identificar cómo mejorar la venta de sus productos, cómo te tienes que empoderar, cómo tienes que manejar tu plata, cómo es importante que tú también tengas cierta independencia que te permita formarte y continuar. Y yo creo que eso hace la transformación, y por eso cuando hablamos ahora desde la superintendencia en un diálogo abierto, como debe ser con el sector privado y construir en equipo, trabajemos sobre la inclusión y la educación financiera, de la inclusión financiera de los distintos grupos poblacionales, pero sobre todo de poder cada vez enseñarles más a las mujeres que hay un camino y una opción a seguir. Si tú tienes, y por eso hacía tanto énfasis al inicio de la educación, si tú tienes unas bases y que puedes tener la opción de elegir hacia dónde vas y cómo mejorar tu negocio, cómo bancarizarte, cómo crecer, cómo tener toda una ruta, impacta. Así puedes ahorrar para una casa, ahorrar para la educación de tus hijos, o sencillamente tomar otra opción de vida, pero informada. Y creo que en eso es lo que más tenemos que trabajar. En todo caso, a nivel directivo, el sector financiero pues ha progresado mucho en comparación con otros sectores o otras industrias, pero sí hace falta más. Por ejemplo, para que las mujeres puedan tener acceso a las juntas directivas, también tenemos que cambiar el chip, y pues apenas estamos generando una formación académica. Entonces no le puedes exigir a una mujer que sea idónea solamente porque has tenido no sé cuántos cargos directivos en el sector financiero. Es que tienes que mirar también son la idoneidad en términos de capacidades. Claro. Y en eso estamos trabajando. Dos temas, Natalia, en lo que dices, y es, pero es que el hombre tampoco se ha formado. Sí. Aún así es el 80%. Ajá. Entonces, mira que es de educación, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también a las mujeres nos exigimos tanto que queremos ser las mejores, educarnos para poder estar ahí, estar seguras que podemos estar ahí. El hombre está y hace su rol. Ese sería un punto que te complementaría en lo que estabas diciendo, y otro que complementaría sobre el tema del acceso al crédito, que lo decías. Sí es triste ver que si tú decides ser mamá, y te dedicas a tus hijos, entonces el empoderamiento femenino y la economía de tu familia es del esposo, no tuya, porque entonces tú te dedicaste a tus hijos. Eso, como lo dice Nati, es educación para entender que no por ser mamá y dedicarte a tus hijos tienes que perder tu empoderamiento económico, porque al final cuando hablamos de acceso al crédito, claro, entonces que dicen, no, pues es que no está empleado, no tengo cómo saber qué hace, porque todo al final los recursos vienen de su esposo. Entonces ahí es cuando esa brecha se empieza a aumentar. ¿Cómo, a pesar de que estás en tu hogar a cargo de tus hijos, eres responsable de tus finanzas, tienes una educación que te permite saber que yo necesito tener esos ingresos para poder cerrar esa brecha? Entonces, creo que son unas realidades bien difíciles y cada una bien particular, pero que es lo que sucede en el día a día. El hecho de que mujeres como ustedes estén en esos cargos directivos, estén en el sector financiero o en cualquier sector, sí hace que se empiece a cambiar esa realidad que ustedes están dibujando en estos momentos.
o no? Es decir, el hecho de que una mujer esté en un cargo directivo sí genera una transformación hacia esas otras mujeres que vienen y que necesitamos ayudar. A ver, Natalia Guerrero. Sí, sí, total. Genera un lenguaje diferente, una sensibilidad distinta y tenemos la posibilidad también de ayudar a abrir camino para las próximas, ¿no? Así como, por ejemplo, en mi caso personal, cuando llegué yo ya tenía como un ejemplo de mujeres ministras o directoras o en altas posiciones, digamos que ya venían con una trayectoria. De la misma manera, nosotros estamos ayudando a generar otra discusión y es ya no solamente tenemos que llegar al cargo, sino tenemos que generar mayores oportunidades. Entonces es como esta segunda ola, o sea, ya estamos, ya entramos en el debate, ya estamos aquí, ya somos conscientes de que estamos ganando un posicionamiento, pero nos falta. ¿Y qué nos falta? Pues seguir ayudando a todas las mujeres para que sigamos construyendo juntas. ¿Y quiénes fueron esas que en tu caso, en tu carrera, abrieron camino? ¿Cuáles son esas que tú tienes así como referentes que es importante reconocer a las mujeres? Es por esa razón que yo tengo una camiseta de una mujer en cada una de las entrevistas que hago con ustedes, porque siento que a las mujeres en la historia hay que reconocerlas y tenemos que empezar a construir también a las mujeres como referentes. ¿Cuáles son esos tuyos? Pues mira, en el sector público, por ejemplo, o sea, mujeres valiosas en todos los sectores hay muchísimas. En el sector público no solamente son visibles aquellos que son los directores de las entidades, sino también aquellas mujeres que han estado en los cargos directivos medios, por decirlo de alguna manera, pero que han impulsado el crecimiento profesional y que han estado ahí para ayudarnos, para decir, ella tiene un talento, ven acá, ven te formo, ven te ayudo. Entonces, yo he contado con la oportunidad de tener valiosas mujeres secretarias generales alrededor o que han estado en distintas posiciones y nos han ayudado, pero sin duda uno puede determinar que han habido pues diferentes ministras o mujeres que han estado ahora, como María Lorena Gutiérrez, por ejemplo, o sea, fue una mujer que ha hecho una larga trayectoria. También está María Fernanda Mayhuasca, que también ha sido una gran economista, y ahí tú empiezas a sacar una cantidad de nombres que cada una va complementando y que sin ellas yo no sé qué tan consciente eran cuando iban logrando sus logros, que se iban volviendo referentes para muchas otras que íbamos ahí viéndolas y guiándolas. O sea, eso genera un cambio y una transformación, pero también muchos hombres valiosos que han estado al lado y que nos han guiado. La mayoría de mis jefes han sido hombres, y cada uno de estos jefes que en sus diferentes roles me ha dejado grandes lecciones que me han permitido continuar entendiendo y mirando cómo seguir construyendo políticas públicas que aporten a la construcción de país. Y hombres que seguramente no eran conscientes de lo que estaban generando al darle oportunidades a mujeres, pero qué bueno que se empiecen a concientizar hoy de esa necesidad de que se suban, como decía Natalia Serna, también a este trabajo de buscar que tengamos las mismas oportunidades en el sector privado. En el caso tuyo, sector financiero, el hecho de que en tuya sean 60% mujeres, 40% hombres, ¿tiene algún impacto en el servicio que prestan hacia las comunidades en donde se piensa más en la mujer, en lo que se va a hacer hacia la clienta mujer y cómo se le da una oportunidad mayor o no? Absolutamente sí. Yo creo que hay una sensibilidad diferente. Okay. Yo creo que hay una sensibilidad diferente tuya. Además, es una compañía que desde su propósito es la inclusión financiera, y entendiendo que esa inclusión financiera o ese acceso al crédito está más limitado en las mujeres, pues entonces precisamente hay un foco importante para nosotros ahí. Además, el modelo de negocio de tuya es un modelo de negocio de retail financiero, es decir, somos el medio de pago y el medio de financiamiento de las personas que van al éxito, de las personas que van al costo, y en su mayoría son mujeres. Entonces, además, mira que todo su modelo de negocio va encadenado a cómo tenemos que cerrar la brecha, y sí hay una sensibilidad diferente. Hace poco emitimos en el mercado unos bonos sociales, y esos bonos sociales lo que buscaban era que los recursos se financiaran en categorías de bienestar, vestuario, alimentos, tecnología. Pues decirte que el 80% son mujeres. Entonces, son recursos que han permitido precisamente cerrar esa brecha, porque sí hay una sensibilidad diferente y no te diría, no solamente del 80% de mujeres que hay en tuya, del presidente. Carlos Villegas es un hombre con una alta sensibilidad y, digamos, como digo yo, un hombre valiente
de saber que tiene mujeres y que valora un montón las habilidades y las capacidades que tiene. Entonces todo eso da una sensibilidad diferente, además hacia el servicio que prestamos, a dónde llegamos, cuáles son, digamos, esas comunidades o eso que queremos impactar precisamente con esos recursos que, por ejemplo, te mencionaba. Entonces sí creo que estar ahí abre unos caminos diferentes y unas conversaciones diferentes, que yo creo que esa conciencia que tú mencionabas se da a partir de conversaciones. Pero además porque como estamos hablando del sector financiero, del sector bancario, ¿qué tanto impacto que a veces no se tiene tan consciente tiene en el cierre de la brecha de género, Natalia Guerrero, la autonomía financiera de las mujeres? O sea, el cambio que hay en una mujer para poder lograr muchas más cosas cuando es independiente financieramente. Es muy importante porque si somos conscientes de la posibilidad de elección y eso te da una independencia, tú puedes transformar una familia, puedes transformar una sociedad. Entonces, justamente el sistema financiero y el bancario, al trabajar en un proceso de inclusión, realmente está transformando vidas. Y eso es algo que me ha parecido increíble de esta industria y de estar en el sector financiero. Y es que realmente pasan las cosas pronto y tienen impacto directo en la sociedad y en la construcción de país. Entonces, en la medida en que las mujeres empiecen a bancarizar más, empiecen a entender cómo generar unas mejores finanzas, no necesariamente todos tenemos la capacidad para generar ahorro, pero es muy importante. Y cuando se brindan distintas alternativas que les permiten financiamiento, que les permiten impulsar su micronegocio o su gran idea, o sea, esto pasa a todos los niveles, permite que nos empoderemos más y que podamos seguir construyendo en conjunto. Entonces yo creo que a la medida en que las mujeres van ingresando más, pero no solo ingresando, sino manteniéndose en el sistema, se abre todavía una oportunidad para todo el país, para que todos sigamos creciendo en conjunto. O sea, de hecho, el gran impulsor en muchas bases, en la base de la sociedad está en las mamás, en aquellas personas que sacan a sus hijos adelante solo. Imagínate cómo sería nuestro país si todas estas mujeres que son tremendas, empoderadas, hubieran tenido mayor formación y hubieran tenido mayor explicación sobre el sistema financiero y las posibilidades que tienen en torno a él. Además que cuidan muy bien sus recursos. Claro. Cuidan muy bien la posibilidad que tienen precisamente para dar cuidado a su familia. Y de nuevo con cifras, nosotros vemos como las mujeres tienen un mejor comportamiento de pago. De su crédito que los hombres. No es que los hombres sean malapagas, pero los números nos dicen, esa mujer cuida porque es su oportunidad de mantener a su familia. Claro. Es lo que le permite acceder a otros temas, a otras posibilidades. Entonces, cuidan esa oportunidad financiera que tienen en unos puntos importantes, 3 puntos casi por encima de los hombres. Eso es muy bueno y eso nos demuestra que esa mujer tiene toda la intención de que le den ese acceso para poder construir sociedad y cuidar su familia, como tú lo dices. Decía Natalia Guerrero de la Superfinanciera que es fundamental que entren al sistema financiero las mujeres, pero que se mantengan, lograr que se mantengan ahí. ¿Cuál es el riesgo o cuáles son los factores que hacen que no se mantengan en el sector financiero las mujeres? Son demasiados, pero en principio uno puede ver que las mujeres salen porque de pronto tienen acceso, pero luego no pueden tener la posibilidad de continuar porque no pueden pagar su crédito, porque pierden su trabajo, porque de pronto tuvieron que hacer concesiones y quedarse cuidando a sus hijos, porque en algunas oportunidades no saben manejar sus recursos y no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso es tan importante poder explicarles y enseñarles cómo podemos tener todos una información que nos permita tomar las mejores decisiones para poder tener unos recursos disponibles. Y eso creo que es fundamental para seguir generando construcción y desarrollo. Entonces, por eso hablo tanto de la inclusión y del desarrollo financiero y de la educación. Si tú sabes cómo manejar unas finanzas y sabes cómo distribuirlas, es más probable que puedas tener capacidad de seguir incrementando y manteniendo. Nada pasa cuando le abres a cualquier persona una cuenta o logras que entra, pero en realidad el gota a gota le ofrece una oportunidad más rápida, pero eso no es sostenible. Si logras enseñarle a la persona que debe pagar, que se puede hablar con la entidad financiera, que hay distintas formas, los tienes y pueden crecer en conjunto. ¿Cómo, mejor dicho,
Las mujeres que están entrando a la carrera en este momento, que están intentando entrar al sector financiero, que quieren seguir el ejemplo de mujeres como ustedes, que además quieren trabajar por esa pues gran masa femenina que necesitamos, que pues esté más en el sector laboral, ¿qué les dirían ustedes que es fundamental que tengan en cuenta? Natalia Serna, si tú te devuelves, si tú pudieras hoy decirle a esa Natalia que está en la universidad, en la universidad, decirle, mire, tiene que tener en cuenta esto y es fundamental que usted sepa que esto le va a pasar o esto es a lo que se va a enfrentar, ¿qué le dirías? Le diría que nunca pierda su capacidad de influir, de decidir, de tomar posición, independiente o del espacio, o de si hay hombre, mujer, mayor, menor, creo que eso es lo que nos hace a nosotros, digo yo, poderosas, y es nuestra capacidad de sentar posiciones, de decir lo que pensamos, tal vez como sin ese temor a ser señalada. Ese para mí es un punto importante, no perder la sensibilidad que nos da el ser mujeres, la sensibilidad que tenemos, la capacidad del detalle, de la cercanía, de la humanidad. Entonces mira que es como un buen balance, es como no pierdo esa sensibilidad y esa capacidad que me da el ser mujer de ser cercana, pero también con una gran capacidad de sentar posición, de poner mis puntos de vista sin temor al que dirán o al señalamiento, porque lo habrá. Pero creo que ahí es donde está lo bonito y lo poderoso de abrir ese camino. Las mujeres a veces tendremos más miedo que los hombres de que nos señalen y de que nos critiquen y de que nos digan algo de lo que estamos diciendo. Absolutamente, y cuando estamos en una reunión uno dice, ay, pero yo dije y no me pararon bolas. Al hombre si no dice y no le pararon bolas tampoco le importa y sigue. Nosotras, como decía ahorita Nati, nos exigimos más. Ay, pero es que no, tal vez no lo dije como era, tal vez no puse mi posición adecuada. Claro que tenemos unos temores y también unos sesgos que nosotras mismas nos hemos creado precisamente por las dinámicas de las sociedades. Entonces nosotros mismas nos hemos creado unos temores y unos sesgos. Entonces sí nos da más susto. Entonces por eso digo que mantener esa fortaleza y esa capacidad de no perder la autenticidad de lo que nos da ser mujeres es para mí clave en ese camino. Y en el caso tuyo, Natalia, ¿tú qué le dirías a tu Natalia entrando a la universidad? Que crea en ella, que crea en sus ideas, en que se puede, en que lo más importante y que uno nunca debe olvidar son sus sueños. Y no importa cuál sea, vale la pena porque es tu sueño y eso implica que a veces tengas que dar una milla extra, pero que todo hace parte. Si tú eres feliz y si estás pensando y te hace tranquilo, puedes lograrlo. Simplemente es cree en tus proyectos y cree en tus ideas y no tengas temor en preguntar. A veces las preguntas más sencillas son las que resuelven los grandes problemas. Que a veces nos da mucho miedo preguntar. Claro, porque en un salón de clases siempre el primero que alza la mano es un hombre y no una mujer, y lo mismo en una junta. En una junta y tú llegas y te encuentras con la mayoría hombres, todos muy importantes, y tú eres la nueva, dices, pucha, y todos sí están entendiendo esto, y muchas veces digo, uy, qué pena, quiero preguntar esto, y resulta que no, todos tenían la misma pregunta, solo que teníamos pena, y eso fue fundamental para poder entender y desarrollar lo que estábamos tratando. Entonces yo creo que uno tiene que creer realmente en uno y sentir que tienes que entender hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar, y eso hace la diferencia. ¿Ustedes dos se conocían o no? ¿O se conocieron? No habíamos tenido la oportunidad. Pero ya entonces ya han tenido la oportunidad de conocerse bastante, y entonces quiero pedirte, Natalia Serna, que le preguntes a Natalia Guerrero algo que yo no le haya preguntado y que a ti te parecería interesante saber de ella, de su vida personal, profesional o de su visión de mundo. Sí, me gustaría saber el acompañamiento de tu esposo en este proceso de tu carrera. ¿Cómo así? Ahorita lo mencionaste en algún momento. ¿Cómo ha sido ese proceso con tu esposo? Bueno, ha sido mi amigo, mi compañero, pero sobre todo mi socio. Es que crecemos juntos, nosotros nos conocemos desde la universidad, ya llevamos 10 años en donde realmente hemos sido un equipo.
Cuando él tiene que viajar, entonces yo arreglo y cada uno está mirando y donde nos sentimos que estamos creciendo juntos, pero sobre todo que nos gozamos lo que hacemos y que somos un complemento. Entonces, nada de esto pasaría y sería, digamos, posible si yo no tuviera un esposo, pero sobre todo un papá que está ahí apoyándome y diciéndome, no te sientas culpable, porque si siempre estás con nosotros, tú siempre estás en lo importante, tú lo puedes hacer y que me apoya y está ahí, entonces ha sido fundamental. No, sin duda que el compañero de vida es fundamental para poder lograr el éxito. Natalia Guerrero, ahora pregúntale tú, ¿qué quisieras preguntarle a Natalia Serna que yo no le haya preguntado? ¿Cómo te ves en 20 años, Nati, después de toda esta historia? ¿Cómo te imaginas a nivel profesional y personal? Mira, me gustaría mucho generar más impacto en la sociedad de alguna forma. Yo creo que es impensable que nosotras tengamos unas posibilidades y que no ayudemos a otros. Tal vez lo hablábamos ahorita, y es, sí, uno está, y creo que el sector financiero ha sido muy bonita experiencia para mí, porque tú lo decías, uno ve que las cosas pasan y que realmente ayudas de forma tangible. Pero si tú me preguntas en 20 años, quisiera yo a título personal, con mi esposo, poder estar ayudando a algunas comunidades. Me gustaría poder entregar de alguna manera estudio, educación, porque como para mí la educación es el pilar de cambiar vidas y entornos, como poder hacerlo de manera como con mayor alcance. Entonces me veo en 20 años con mis perros, con mi marido, con mi esposo, con mi familia, con mi hermana, generando un impacto a título personal, dando la posibilidad a otras mujeres, niños y niñas de tener espacios de educación que les permitan también tener más posibilidades. Me imagino dando clases cuando voy a la universidad. Me parece un espacio muy lindo que creo que no disfruté tanto cuando tuve mi tiempo en la universidad, entonces me encantaría poder en algún momento dar clases y estar ahí también como en ese proyecto educativo. Esa es parte de lo que me veo en 20 años. Y hablando del servicio, quiero preguntarles a las dos, empiezo por ti, Natalia Guerrero, para ti, ¿qué es ser banquera? Digamos como que tú llevas, entiendo, 6 años en la superintendencia. No, en realidad llevo casi un año. Ah. Sí. Pues yo creo que es trabajar en conjunto por el desarrollo a partir del bienestar, a partir de la construcción y a partir de la generación de oportunidades. El sector financiero promueve el desarrollo. Es fundamental para la construcción de la sociedad, así que es fundamental desde el rol de la superintendencia acompañar. Obvio que vigilamos o que estamos supervisando, pero no desde el punto de vista represivo, sino más bien de acompañamiento para crecer juntos, para poder guiar en el ámbito de la política pública hacia dónde vamos, seguirnos fortaleciendo en equipo, escuchándonos mutuamente. Yo creo que ser banquera es trabajar por la sociedad, trabajar por el crecimiento del país. Así que me siento muy afortunada de conocer esta industria porque realmente aquí las cosas pasan. Natalia Serna, para ti, ¿qué es ser banquera? ¿Cuál sería la definición? Sabes que pasar por el sector financiero, porque venía del sector real, hace un tiempo en el sector real, mi primera experiencia y luego el sector financiero, tal como lo dice Natalia, es la posibilidad de generar desarrollo de país, es la posibilidad de construir país y ver que lo haces. Y no solamente desde las cifras económicas, que son muy importantes, pero realmente construyes sociedad, ayudas a las personas a entregar posibilidades, a entregar oportunidades, a generar desarrollo. Entonces yo creo que ser banquera es eso y es la posibilidad de muy de cerca y muy directamente ayudar en la construcción de una mejor sociedad, en la construcción de país. Eso me ha parecido interesante este sector. Ser banquera también es dar tranquilidad y dar estabilidad. Y eso es muy importante en el sector financiero.
si estamos ahí y tomamos las mejores decisiones, la economía va a estar bien. Y yo creo que eso también se logra mucho gracias al aporte que damos las mujeres en el sector financiero. Y es eso, la tranquilidad y la estabilidad creo que es fundamental. La confianza. La confianza. La confianza. Generar confianza es fundamental para que eso sea posible. Y sí creo que las mujeres, parte de nuestras habilidades nos importa esa cercanía y esa generación de confianza. Pues a las dos Natalias, a ustedes 1000 gracias por haber estado aquí en este episodio de Banqueras, por permitirme conocer sus historias y su visión de cómo logramos que este país y este mundo tenga mayor equidad de género. ¿Sabes qué quisiera? Quisiera cerrar con una frase que Claro. para mí es bien linda, es de una poeta que se llama Rupi Kaur, y ella decía: nos sostenemos en los hombros de aquellas mujeres que vinieron antes que nosotros a luchar por los derechos que damos por sentados. Creo que para mí esa frase es poderosa porque lo que me permite a mí es saber que tengo todavía una responsabilidad de seguir luchando y abriendo un camino por las generaciones que vienen. Muchas gracias y además por hacer eso y por pensarlo. A las dos gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias, gracias. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.